Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber. Saludamos a todos los radioescuchas, un placer estar con ustedes. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. En esta ocasión estamos acá para hablar con el doctor Miguel Alberto Zapata Clavería de un tema bastante inquietante, valores en la ciencia. De manera previa, como siempre, escucharemos una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión. Hasta hace poco, se pensaba en la ciencia como en la búsqueda objetiva, desinteresada e imparcial de la verdad. Imaginábamos a los científicos trabajando en laboratorios asépticos, alejados de cualquier interés económico o político que pudiera contaminar su investigación. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Cómo ha cambiado nuestra percepción de la ciencia? La visión de la ciencia como una actividad esencialmente objetiva, neutral e independiente de cualquier consideración social, se formó en las primeras décadas del siglo XX. Se le conoce como concepción heredada y fue promovida por el movimiento científico-filosófico del positivismo lógico. Uno de los primeros críticos de esta concepción fue el historiador y filósofo estadounidense Thomas Kuhn durante la década de los 60. Gracias al trabajo de Kuhn, la historia y la sociología comenzaron a identificar la existencia de valores sociales, económicos y políticos en la ciencia. Pongamos un ejemplo. Al elegir un problema de investigación, un científico puede estar motivado no solo por el afán de arrojar luz sobre un fenómeno, sino también por el interés de volverlo rentable. Esto sucede a menudo con las grandes farmacéuticas. Se invierte mucho más dinero en la investigación de enfermedades de países ricos que en la de enfermedades de países pobres. Otro ejemplo es el de estudios sobre el funcionamiento del cerebro que buscan hacer más eficientes a las personas en el trabajo y dejan en segundo o tercer lugar su bienestar. En casos como los anteriores, la influencia de valores sociales en la investigación científica es más o menos clara, pero no siempre es fácil identificarla. Las dificultades aumentan cuando hay prejuicios de por medio. Un caso que ilustra este punto ocurrió en el siglo XIX. En aquella época, el anatomista francés Paul Broca llevó a cabo diferentes estudios para hacer una clasificación de grupos humanos. Sus observaciones se concentraron en el tamaño del cráneo. Para Broca, un cerebro más grande era sinónimo de una mayor inteligencia. Conforme a su estudio, los individuos blancos, ricos y de sexo masculino eran superiores a las mujeres, a los pobres y a miembros de otras razas como la afrodescendiente. Las mediciones y datos recopilados minuciosamente por Broca apuntaban a esta conclusión. Sin embargo, nunca se percató de que en la interpretación de sus datos se mezclaban una y otra vez sus prejuicios raciales y sexistas. En otras palabras, presuponía aquello que quería probar, y esto era la superioridad del hombre blanco. El antropólogo estadounidense Stephen Jay Gould analiza este caso en su libro La falsa medida del hombre. Para él, lo más intrigante es que Broca estaba convencido de estar realizando ciencia objetiva, imparcial y neutra. A fin de evitar este tipo de sesgos, Gould afirma que la ciencia debe ser comprendida como una actividad social y humana, y no como la obra de robots programados para recoger información pura. La ciencia puede incurrir en dilemas éticos. Hay valores sociales, económicos y políticos en ella, y es muy importante reconocerlos. Solo así podremos estar alertas y no creer, como ocurría antes, que la ciencia no se mancha las manos con cuestiones morales.
Les decía yo que estamos acá con el doctor Miguel Alberto Zapata, quien estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, luego se especializó en el estudio de la ciencia y los valores en la Universidad del País Vasco y finalmente realizó su doctorado en el posgrado de filosofía de la ciencia acá de la UNAM. Actualmente Miguel Zapata es profesor de problemas de filosofía de la ciencia en la licenciatura en filosofía de la UNAM, y sus publicaciones nos dejan ver títulos interesantes como la relación entre expertos y legos, el papel de las emociones en la evaluación de los riesgos o la consideración moral de los animales no humanos. Pues Miguel Zapata, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Paulina, por la invitación. ¿Y por dónde comenzamos? A ver, ¿por qué no le explicas a nuestro público, más que nada, qué es esto de valores en la ciencia? Generalmente ligamos los valores al ámbito de la ética, incluso de la bioética, pero generalmente tenemos esta idea de que la ciencia es, digamos, aséptica, ¿no? Que tiene guantes blancos y nunca se mancha de sangre de las manos, ni de lodo, ni de nada, ¿no? Sí, y que está a salvo de los valores, ¿no? Que es completamente objetiva. Y la sola expresión valores en la ciencia nos deja ver un punto de interrogación en esto. ¿Por qué no nos hablas de esto? Sí, claro. Has dicho una cosa muy interesante, que a veces se relacionan los valores con la ética o con la bioética, ¿no? Claro. Y creo que los valores, bueno, no creo, tengo la certeza de que los valores refieren a un ámbito, a un dominio mucho más amplio. Claro. Hay valores políticos, hay valores religiosos, hay valores estéticos, que no refieren necesariamente a juicios que hacemos respecto a asuntos de carácter moral. En este sentido, y si ampliamos el concepto de valor, es muy fácil, o creo que es más fácil, considerar pertinente hacer una evaluación de la ciencia en función de los valores que integra. Valores de muchos tipos. Valores morales, valores religiosos, valores estéticos, valores sociales, valores políticos, valores educativos, valores de todo tipo, ¿no? Y otra cosa que has dicho que es muy interesante es que efectivamente la ciencia siempre se ha autocomprendido como si tuviera las manos con unos guantes blancos, ¿no? Un poco, de alguna forma, tratando de descartar cualquier tipo de elemento humano que no refiriera a los procesos cognitivos y a los métodos formales, ¿no? De producción de conocimiento. Creo que este ha sido uno de los grandes errores de la ciencia, porque eso hace que la ciencia se comprenda no como un modo de producción específicamente humano. Si uno se quiere dedicar al estudio de la ciencia, creo que de manera muy seria tiene que atender no solo a estos procesos internos, sino a los aspectos, a los componentes plenamente humanos, no solo los valores. Las emociones juegan un papel central en la producción científica, las intuiciones forman un papel importante en la producción científica. Entonces, así, a manera de prolegómeno, yo diría que esta relación entre valores y ciencia lo que nos permite pensar es en dos interrogantes. Uno, ¿existen valores, sean del tipo que sea, en la producción de conocimiento científico? Y dos, si existen, ¿deberían existir o deberíamos tratar de evitarlos? Porque esta es otro tipo de pregunta también creo que interesante. Bueno, ¿y por qué no partimos de la primera? O sea, ¿tú qué dirías, Miguel? ¿Existen valores como tales? Existen valores como tales y existen, a mi juicio, en cada una de las fases de la investigación. Por ejemplo, cuando uno plantea un proyecto de investigación, muchas veces lo hace en función de ciertos intereses. Claro. Por eso investigamos, por ejemplo, en el ámbito médico, unas enfermedades y no otras. Nos interesa más el estudio de ciertas enfermedades en función de ciertos valores sociales, ¿no? A lo mejor hay un valor económico preponderante y eso nos hace tratar de comprender mejor un fenómeno que afecta a población de países mejor favorecidos, ¿no? Más favorecidos. Y a lo mejor descartamos investigaciones del ámbito clínico, médico, farmacológico sobre enfermedades que no tienen mucha importancia o a las que no le damos mucha importancia porque lo que predomina es el valor económico, ¿no? En este sentido, del direccionamiento de la investigación, me parece que es claro que pueden colarse valores, ¿no? No es el único momento donde se introducen estos valores. Por ejemplo, cuando uno establece hipótesis para tratar de dilucidar un fenómeno, también se te pueden introducir valores. En tu hipótesis, de la cual partes, digamos. Sí, hay ejemplos muy interesantes. Uno que pone una filósofa feminista de la ciencia, Depré,
es el estudio que llevó a cabo en principio era primatóloga, pero después se dedicó a investigar sobre cabras, ¿no? Sobre ciertas cabras en una región de Gran Bretaña. Entonces ella veía que los machos cabríos chocaban los cuernos entre sí. Uh-huh. Ahí puedes formular dos hipótesis, o muchas hipótesis, ¿no? Una hipótesis es que, digamos, hay competencia entre los machos por el control de las hembras y del grupo. Uh-huh. Pero lo que hizo esta primatóloga reconvertida es plantear otro tipo de hipótesis, y lo que dijo fue que en realidad las cabras lo que hacían era un ejercicio coordinado donde las dos se aprovechaban. Era un movimiento de cooperación. Eso es una hipótesis que después se tendrá que testear y poner a prueba. Uh-huh. Pero es una hipótesis que de alguna forma está enclavada en una perspectiva que lo que trata de hacer es darle prioridad a la colaboración frente a la competencia. Uh-huh. Y es una hipótesis. Es una hipótesis. Uh-huh. Ahorita me llama mucho la atención esto que nos comentas, porque, por ejemplo, Cornel Lorenz ha interpretado uh-huh. eso de una manera diferente, ¿no? Para él es un instinto ritualizado uh-huh. en el cual el que gana pues es el más fuerte, pero no mata al otro, sino simplemente lo aleja para quedarse con las hembras y el mejor territorio, uh-huh. etcétera, ¿no? Pero sí, como desde el momento en que planteamos una hipótesis, ya estamos arriesgando cierta interpretación, digamos. Uh-huh. Se te van colando ahí aspectos que uh-huh. van más allá de lo epistémico. Ahora viene la segunda cuestión que tú ya mismo señalabas, ¿no? ¿Y acaso es posible evitar esto? ¿Podría yo pensar en la posibilidad de ser ajena a todo juicio y a todo prejuicio y a toda idea y plantear una hipótesis inmaculada? Yo creo que no. Yo creo que no se puede y creo que no es deseable. No es deseable. No, creo que no. O sea, por un lado consideras que no se puede. Ajá. Pero aparte también consideras que no es deseable, no deberíamos de intentarlo siquiera. Lo que ha hecho durante mucho tiempo la ciencia es tratar de generar conocimiento objetivo, es decir, conocimiento uh-huh. confiable, uh-huh. que pueda ser replicado. Y para eso ha tratado de rechazar cualquier tipo de elemento extraepistémico, la emoción, el valor, la uh-huh. intuición. Por cierto, esto es muy interesante, porque creo que esto de alguna forma da cuenta de los motivos por los cuales se excluyó a la mujer durante mucho tiempo de la investigación, porque la mujer se relacionaba con la emoción y no querías introducir a una investigadora que de alguna forma generara conocimiento no confiable. Entonces, claro. Cuando ahora nos dicen los neurólogos, los neurocientíficos, uh-huh. pues, que las emociones juegan un papel determinante en el momento de realizar una decisión, que esa es uh-huh. otra de tus áreas en las que has publicado uh-huh. algunas cosas, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué no nos platicas un poquito de esto, no? Yo estoy pensando ahorita en el caso de Guineas Gage, ¿no? Que uh-huh. era el típico caso de hace tanto tiempo, trabajador cuya parte del cerebro fue uh-huh. lastimada por una vigueta y era justo la parte de las emociones y se volvió completamente, digamos... Disfuncional, uh-huh. ¿no? Sí. Podía hacer cálculos matemáticos, pero no podía decidir si quería un refresco uh-huh. o agua natural. No podía tomar una decisión. A ver, ¿qué papel juegan las emociones, entonces, en el momento en que decidimos por una hipótesis o por otra, o por una acción o por otra? Pues el tema de las emociones es un tema igual de complejo que el de los valores. Yo, creo que las emociones tienen un componente cognitivo que es ineludible. Claro. En ese sentido no podemos hacer una separación tajante entre emoción y razón, como durante mucho tiempo hemos hecho. En tanto que tienen un componente cognitivo, uno debería pensar que nos sirven para también generar conocimiento, ¿no? Y para desenvolvernos por el mundo, ¿no? Comprendiendo ciertos fenómenos y tratando de ser funcionales en el mundo que vivimos. Al igual que la intuición mencionabas Ajá. tú, ¿no? Sí. O sea, estos procesos no racionales de conocimiento que aún sin ser racionales, como puede ser la intuición o la emoción, juegan un papel importante en la ciencia. Ahora, la pregunta yo creo que fuerte es si juegan un papel. ¿Deberían? ¿Es deseable que lo jueguen? Aquí hay dos posibles opciones y uh-huh. la controversia es fuerte.
¿Por qué? Okay. Porque algunos defienden que lo que tiene que predominar es el carácter empírico, ¿no? La justificación del conocimiento en función de los datos que tienes a tu disposición, habiendo armado un protocolo de investigación, ¿no? Que sea riguroso y coherente. Y que puedas comprobar todos los datos, que puedas medirlos. Exacto. Todo. Estas personas opinarían que sí es deseable, por lo menos. No, estas personas dirían que no es deseable. Digamos que la justificación solo pasa por la contrastación empírica, la corroboración empírica. Exacto. O sea, lo que no es deseable es introducir en la corroboración aspectos, emociones de otro tipo. Y yo diría que ahí a veces también se te cuelan emociones y valores. Y esto sí es lo más interesante en el sentido filosófico. Porque claro, no es muy interesante en el sentido filosófico decidir o afirmar que la línea de investigación se hace con base en ciertos valores, ¿no? Como el ejemplo de las enfermedades. Digamos, no tiene tanta pertinencia filosófica, pero la pertinencia existe cuando uno trata de equilibrar el peso que le da a la evidencia empírica y el peso que le da a los valores, por ejemplo. Hay un fenómeno que, a mi juicio, es de los más fascinantes en este tema, que es el del riesgo inductivo. ¿Qué es esto del riesgo inductivo? El riesgo inductivo refiere a situaciones en las cuales uno tiene que decidir si la evidencia disponible es suficiente o no para confirmar o rechazar una hipótesis, pero para decidir si esa evidencia es suficiente y es válida, tiene que acudir a ciertos valores. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces los fenómenos son muy complejos y la evidencia siempre es limitada. No tenemos total evidencia para confirmar o refutar una hipótesis. Entonces, es bien interesante porque en fenómenos de riesgo inductivo lo que sucede es que... ¿Cuál es el nombre del fenómeno? Riesgo inductivo. Riesgo inductivo. Ajá, sí, es un término así, como un palabrejo filosófico, pero es bien interesante. Entonces a veces se decide si esa evidencia es suficiente y es de calidad en función de los riesgos que entrañaría la aceptación o el rechazo de la hipótesis. Te voy a poner un ejemplo para que no quede muy abstracto. Ok. Mario Molina. Mario Molina lo que trata de hacer es de comprobar si la emisión de CFC tiene algún tipo de efecto respecto a la capa de ozono, ¿no? Claro. Hace investigaciones de laboratorio, hace extrapolaciones respecto a los datos de laboratorio, de los datos del laboratorio respecto a lo que podría acontecer en la atmósfera, y tiene sospechas razonables de que efectivamente el CFC puede deteriorar la capa de ozono. Pero no tiene evidencia total. ¿Qué decides? ¿Decides confirmar tu hipótesis de momento, de manera tentativa? ¿O prefieres seguir con la investigación? Lo que hace Mario Molina es aceptar tentativamente su hipótesis porque sabe que lo que está en juego es mucho. Claro. Sabe que si rechaza su hipótesis y al final su hipótesis fuera cierta, si hubiera el riesgo ambiental es brutal. Es brutal. Entonces prefiere tomarla como una hipótesis razonablemente sustentada y empieza a actuar a modo de activista científico. Ok. Los científicos, algunos de ellos, se le echaron encima. ¿Por qué? Porque se le dijo, no estás actuando como un científico, porque estás dando por hecho cierto... Algo que no has comprobado con estudios rigurosos, etcétera. Sí eran rigurosos, pero la evidencia era incompleta. La evidencia no estaba terminada, digamos. Entonces hay un valor medioambiental. Doy tanta importancia a una cuestión ambiental que eso me sirve para tomar estos datos empíricos que, aunque son incompletos, los tomo como suficientes para confirmar mi hipótesis. Ok. Y cuando se le reconoce finalmente es cuando ya está muy deteriorada la capa, digamos. Cuando se le reconoce a Mario Molina, se le reconoce porque se comprobó 10 años después que su hipótesis era correcta, ya sin necesidad de hacer extrapolaciones. Pero si Mario Molina se hubiera esperado 10 años a hacer este ejercicio partisano, activista, de tratar de convencer a los gobiernos de que no comercializaran con CFC, pues nos hubiera ido mucho peor. Claro. Entonces él le dio valor a ese estudio contra muchos colegas que consideraban que no estaba actuando como científico. Para él fue más importante el riesgo ambiental que su, ¿cómo podríamos llamarle? Su prestigio como científico. Pues que cierta noción de rigor científico o cierta corrección en el proceder cierto científico. Prurito, digamos. Entonces, este tipo de fenómenos es interesante porque es filosóficamente mucho más profundo, porque lo que te permite es contrastar el peso que le das a lo empírico, a la evidencia, y el peso que le das a los valores. Y, como vemos, en este tipo de casos están muy imbricados.
Claro. A veces valores y hechos tienen que interpretarse en conjunto. No siempre se puede hacer y no siempre es deseable que se haga, de hecho. Exacto. Pero entonces tendríamos que aceptar que la ciencia no puede ser absolutamente objetiva, o al menos no es neutral frente a valores, digamos. Ajá. Es que es bien interesante porque a veces asociamos los dos términos, objetividad y neutralidad. Y neutralidad. Yo creo que se puede hacer ciencia activista, ciencia partisana y aún así hacer ciencia objetiva. Es decir, llegar a conclusiones que sean confiables mediante un proceso riguroso de investigación científica. Pero tú puedes incorporar valores en tu propia investigación. Hay muchas filósofas feministas de la ciencia que piensan en esos términos de partisanía de la ciencia, de la necesidad de hacer una ciencia al servicio de la emancipación. Claro. Entonces tú puedes llevar a cabo investigaciones, establecer hipótesis, cargar tu investigación de cierto componente político, social, moral, siempre y cuando seas escrupulosa. Aquí de lo que se trata no es de denigrar el componente objetivo de la ciencia. Si no es tener una agenda simplemente. Ajá, no. Sino, digamos, de modo científico y objetivamente, no negarte a valores sociales, por ejemplo. Sí. Cuando yo defiendo esto, pues sé que me echo sobre mí a parte de la comunidad científica que no está dispuesta a defender o a tolerar este tipo de hipótesis. Pero me parece que son dignas de consideración. No las tienes por qué aceptar, pero sí me parece que son pertinentes de pensar y de tomarlas en cuenta. Porque de alguna forma nos permite, como decía antes, comprender la ciencia como un producto humano. Y como humanos que somos de productores de conocimiento, pues llevamos a cabo ejercicios emocionales, valorativos, y siempre lo hacemos. Cuando te decía que a veces no es deseable hacerlo, es porque a veces la inclusión de valores perjudica la objetividad de la ciencia. Y esto también sucede y hay que ser muy cauteloso y cuidadoso. Y esto sucede en procesos de ideologización de la ciencia. Cuando tú, en este equilibrio entre valores y evidencia empírica, cuando tú le das mucho más peso a los valores y dejas de lado la evidencia empírica, estás haciendo mala ciencia. No se trata de hacer mala ciencia. Claro. Integrar valores en la ciencia implica también darle la consideración que se debe a lo empírico, a los datos. ¿Esto ocurriría o no en el caso aquel que yo te comentaba hace unos momentos antes de entrar al aire, de aquel científico que midió el cráneo de varios seres humanos, ¿no? Tratando de mostrar que pues el hombre blanco era más inteligente que el moreno y mucho más inteligente que el negro, justificar ahí un racismo brutal, ¿no? Es más o menos por ahí por donde me estás... Sí. Ese es un ejemplo de ideologización de la ciencia. Ese es un ejemplo de cómo la ciencia puede verse perjudicada porque la inclusión de valores lo que hace es reducir el componente empírico. ¿Qué sucedió ahí? Lo que sucedió es, se partía de la premisa, del prejuicio, de que el hombre, además hombre, no el humano blanco, sino el hombre blanco, es más inteligente que el resto de comunidades, incluyendo la mujer blanca, pero mucho más la mujer negra y el hombre negro. Entonces se llevó a cabo un estudio para tratar de confirmar esa hipótesis que ya está muy cargada, ¿no?, de ideología. Lo que se hizo fue recabar la evidencia, pero adulterándola. Esto es lo interesante. Lo que hizo la Escuela de Broca, todos estos científicos que eran muy prestigiosos, de hecho, es que fueron recabando información de distintas comunidades y lo que hacían era seleccionar aquellos cráneos de las comunidades blancas más altas y más robustas. Y los cráneos de los negros los recababan de las comunidades más pequeñas. ¡Qué barbaridad! Conclusión, los cráneos de los negros son más pequeños que los de los blancos y como hicieron una correlación entre tamaño craneal e inteligencia, eso concluía que los blancos son más inteligentes que los negros. Esto es, por supuesto, ciencia ideologizada. Llena de errores, ¿no? Por un lado ideologizada, pero por otro lado está asociando el tamaño del cráneo a la inteligencia, que no tiene nada que ver. Por supuesto, sí. Era una premisa que no se sostenía. Exactamente. Y lo interesante de esto, y Stephen Jay Gould, que tiene un libro que es fascinante, que es La falsa medida del hombre, lo dice muy claro. El problema sería vernos a nosotros mismos en la actualidad como una sociedad que está exenta de los riesgos de ideologización. Por supuesto que ahora existe riesgo de ideologización de la ciencia, que si incluimos valores sin atender al conocimiento empírico, vamos a producir conocimiento no confiable, espurio. Y la tesis que él mantiene es una tesis que yo comparto. Que es que en realidad la mejor forma para tratar estos fenómenos de ideologización sería la de ponerlos sobre la mesa.
Cuando uno niega la existencia de todo componente valorativo, ideológico, intereses, ahí es imposible hacer nada. Pero si tú tienes en cuenta que se te pueden colar, ahí puedes trabajar sobre esos valores. Ver qué hay detrás de tus intenciones como investigador, ¿no? Puedes de alguna forma ver cómo afecta a la recabación de la evidencia o a la confirmación de una hipótesis, ese tipo de cosas. Pero si los ocultas de antemano o los encubres o los niegas, ahí me parece que sí, estamos en un gran riesgo. ¿Y tú consideras, Miguel, que podríamos hablar de valores de la ciencia como un grupo de valores al menos deseables, o cada ciencia, o incluso ya no digamos cada ciencia, cada experimento tiene que establecer con claridad cuáles son sus valores? Yo creo que cuando hablo de este tipo de temas, cuando uno defiende que existen y deberían existir valores en la ciencia, tiene también que ser muy cuidadoso en el sentido justo en el que tú mencionas. Hay algunas disciplinas que no se dejan permear tanto por valores, ¿no? Es mucho más fácil encontrar valores cuando haces investigación en el campo de la sociología, de la biología, que cuando haces investigación en el campo de la matemática y la física. Ahí es más difícil rastrear valores y es posible que en algunas fases de la investigación ni siquiera tengan pertinencia ni existan, ¿no? Y además quizás sería deseable que no existieran. Las ciencias duras, digamos. Las ciencias duras, es más difícil rastrearlas. Pero en el campo, por ejemplo... la biología... Estamos en el programa de bioética. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos impuesto una serie de valores a nuestras investigaciones médicas? Es decir, nosotros constreñimos la metodología en función de ciertos valores. No nos interesa solo la producción de conocimiento, porque si nos interesara solo la verdad, podríamos hacer investigación directamente sobre humanos, por ejemplo, para probar un tratamiento clínico, ¿no? Farmacológico. En cambio, tenemos una serie de procedimientos que nos impiden experimentar sobre humanos. Por tanto, la verdad no es predominante. Podríamos tener conocimiento más certero si investigáramos directamente y de inicio sobre humanos, pero lo que hacemos es extrapolaciones de inicio. Entonces, estamos dispuestos a tener un mayor grado de incertidumbre, pero porque le damos mucho valor a la salvaguarda del sujeto. Y eso experimentamos con animales que no nos permiten tener esa certidumbre tan radical, digamos. Estamos en un momento en el que estamos otorgando un valor, afortunadamente, a los animales no humanos. Eso implica que las investigaciones van a cambiar y ya están cambiando. Ya están cambiando. Ya están cambiando. Estamos reduciendo el número de animales, estamos integrando tecnología para poder llevar a cabo ciertas investigaciones en el ámbito educativo, por supuesto. Claro. Porque nos interesa más. Bueno, no sé si nos interesa más, pero nos interesa tanto la verdad como la preservación de la integridad de ciertos sujetos. Claro. Ay, Miguel, pues no lo puedo creer, pero se nos ha acabado el tiempo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle a nuestros radioescuchas nuevamente su presencia. A ti, Miguel, por haber aceptado pues esta invitación y por comprometerte a un programa más. Y bueno, como siempre, a Marco Lubián, nuestro querido productor, muchas gracias. Y en controles técnicos a Susana Trejo, también muchas gracias. Y escuchamos, como siempre, amigos, la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted su servidora, Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.